Os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación. ¿Os acordáis cuál era vuestro miedo cuando erais pequeños? Quizá hubo una película que te marcó, que no la deberías de ver, pero la vistes. Eso me pasó a mí. Y entonces cuando te ibas a tu cuarto te venían esas imágenes. ¿Te acuerdas de algo cuando eras pequeño? Quizá uno de estos matones del colegio. ¿Te acuerdas de la sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, de angustia? Mis hijas no les gustaba la oscuridad del cuarto. Qué raro, ¿verdad? Cuando eran pequeñas, quiero decir. Cuando eran muy pequeñitas, ellas las enviábamos a dormir y cuando cerrábamos la puerta, claro, el cuarto se quedaba bien oscuro porque era hora de dormir y a ellas no le hacía ninguna gracia. Así que me pedían siempre que me quedase en el cuarto. Pero no solo me pedían que me quedase en el cuarto, querían asegurarse, porque sabían que yo soy de las fuerzas especiales del Ejército de España, sabía que yo era capaz de escaparme de alguna forma. Así que ellas pedían que le diera la mano, porque sabía que si le cogía la mano yo ya no me podía escapar. El problema era que ellas estaban en literas. Después hubo un tiempo que las dos dormían en la misma cama, pero en ese momento estaban en una litera, así que ya os podéis imaginar, yo con una mano abajo, otra mano arriba, porque además aquí había algo para que la niña no cayese, y así me pasaba hasta que se dormían. Acababa con un dolor de cuello y de espalda. Y ellas se conformaban con coger un dedo o dos. No me cogían todo el brazo, ni siquiera a veces toda la mano, simplemente porque a veces ni llegaba. Simplemente cogían una mano, un dedo o dos, y el cuarto seguía igual de oscuro. Pero al coger esa mano, sabía que algo cambiaba. Sabía que su padre estaba ahí. Yo no sé si alguno de vosotros, si todos o la mayoría, estáis pasando un tiempo de angustia, de ansiedad, un tiempo donde cuando pensáis en el futuro os da cierto vértigo. No sé si sois personas ansiosas, dominadas por la angustia, el estrés, que dicen que es la enfermedad de nuestro tiempo, la verdadera pandemia. Yo no sé si a veces cuando te tumbas en la noche en la cama y dejas tu imaginación volar, te vienen las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si me pasa una desgracia? ¿Y si me viene una enfermedad? ¿Cómo voy a pagar este mes? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si? Y empieza el corazón a angustiarse. Si esta es tu situación, y creo que en cierta medida en un día o en otro todos nos encontramos ahí, quiero que escuches este mensaje, porque es un mensaje que lo que viene a darnos es seguridad. Estamos en un mundo, poner la radio, la televisión, un mundo que cada vez parece que estamos gobernados por personas más locas, menos de fiar. Cuando no son problemas económicos, son problemas de guerra, cuando no son pandemias, cuando no son dificultades internas o externas, o continuamente estamos bombardeados con noticias que nos llevan al temor, a la angustia. Pero en esta tarde quiero que centres tu mente en esta verdad. La seguridad total que tiene el que mora al abrigo de Dios. La seguridad total. No una seguridad mañana en el futuro, no, total, completa, que tiene aquel que mora al abrigo de Dios. Y quiero leer el Salmo 91, que va a ser el pasaje que me gustaría compartir en esta tarde. El Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Realmente es para decir amén. Este es un salmo que tiene todo en él una sola verdad que quiere transmitir. La protección de Dios es total, completa, para aquel que mora junto a la sombra del Altísimo. La seguridad total de quien mora al abrigo de Dios. Ahora, antes de entrar en el Salmo 91, quiero hacer 3 consideraciones que creo que son pertinentes para entender lo que el salmista está diciendo. Mirad, la primera de las consideraciones es que, como todos los salmos, es una poesía y está escrito en forma poética. Y esto es importante que lo entendamos, porque, mirad, hoy en la alabanza ha habido varios hermanos que han dicho, nos quedamos cortos de palabra, no hay palabras para describirte. Bueno, la poesía es un intento a través, no de darnos una descripción literal, directa, como puede ser, por ejemplo, la descripción que puede hacer un juez en una sentencia. El juez no va con poesías, con imágenes, no, el juez va diciendo estos son los hechos, así, el día tal, en la hora tal, pero la poesía se mueve en otro ámbito, es una comunicación distinta, nos va dando imágenes, sensaciones, para que tú te hagas con la idea de la verdad, pero desde otra perspectiva. Este salmo, como todo el libro de los salmos, es poesía, lo tenemos que tener en cuenta para entender lo que el salmista quiere decir. Una segunda consideración es que es un salmo muy complejo. No sé si lo has notado, pero hay diferentes voces que crean el salmo. Parece que hay una primera y fundamental voz, que es la del narrador, que dice lo que es confiar en Dios, y casi le está hablando a un tercero, el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y te está hablando, parece que está hablando el narrador a un tercero, pero en el verso 2 habla en primera persona. Diré yo, esperanza mía, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Pero los 3 últimos versos ya no habla ni el narrador, ni en primera persona, ni en tercera, es Dios mismo el que habla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y así sigue el verso 15 y 16. Comienza con un narrador que hace toda una expresión de la confianza, de vivir al abrigo de Dios, habla con un prójimo, confiesa y proclama en primera persona, pero termina el salmo hablando Dios mismo, confirmando lo que el salmista ha dicho.
Es un salmo complejo. Y la tercera consideración, antes de entrar en el texto en sí, es que es un salmo mesiánico. Cuando se dice que es un salmo mesiánico, quiere decir que es un salmo que no solamente quiere darnos una verdad acerca de Dios o algo que tenemos que aprender, sino que nos quiere animar a que nos pongamos las lentes del Mesías. Es decir, para entender en gran parte de lo que es la enseñanza del Salmo 91, tenemos que leer el Salmo 91 a través de la luz del Cristo de Jesús. Y tú y yo estamos en una situación privilegiada, porque tú y yo nos encontramos en esta parte de la historia después de Cristo. Nosotros conocemos el cumplimiento del Mesías, tenemos los evangelios. Así que podemos, conociendo la persona, la obra de Jesús, podemos ahora leer el Salmo e entender mucho más de lo que quiso decir el salmista. Así que es un poema complejo donde hay diferentes voces y es un salmo mesiánico. Como digo, es uno de los salmos que tiene una sola enseñanza: la seguridad total de quien mora al abrigo de Dios. Ahora yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Seguridad total? ¿De verdad? Mirad, el salmista quiere hacernos ver que la seguridad de Dios no es por un tiempo o no es en algunos temas. La seguridad que Dios nos ofrece es total. Y esto lo va a hacer, lo hemos dicho, es un salmo, es una poesía, y lo va a hacer con diferentes imágenes. Si os fijáis, ha utilizado diferentes naturalezas de peligros. Nos hablará de que hay un cazador, verso 3. Él te librará del lazo del cazador. El cazador, que es una persona física, ¿verdad?, que sale con un objetivo, cazar a su presa. Pero después nos hablará de los peligros, si el cazador es visible, nos va a hablar de los peligros invisibles. La plaga, la peste, la pestilencia, la mortandad. Ese enemigo que tú no ves, a lo mejor no eres ni consciente. Fijaros que también nos hablará, dentro de lo que es la naturaleza de estos peligros, del terror nocturno. Verso 5, no temerás el terror nocturno. Ese miedo que te viene en la noche, en el tiempo duro, en la oscuridad, y que está dentro de ti. Pero después nos habla de la saeta o flecha que vuela. Así que Dios no solo nos cubre ante los peligros visibles, como el cazador, y los peligros invisibles, como la plaga, la peste, sino que nos cubre ante los peligros internos, nuestras comeduras de cabeza, angustias, estrés, y también nos cubre ante las flechas que se cruzan durante la vida. Después hablará en el verso 12, para que tu pie no tropiece en piedra. Hablará de las piedras, que son las dificultades del caminar por el camino de la vida. En esas dificultades cotidianas, ¿cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Cómo mi hijo va a entrar a estudiar? Todas esas angustias, también Dios está ahí, ante las piedras del camino. Pero no solo las piedras, también está ante las bestias. Y nos habla de las víboras, áspid, creo que es una palabra no muy conocida, viene a ser una víbora, y del león y víbora. Por cierto, dentro de las bestias también habla de dos tipos de bestias. El león es la imagen de ese monstruo potente y fuerte, con buena boca para poderte devorar. La otra bestia es una bestia sigilosa que va por el suelo. Tú eres más fuerte que ella, ¿verdad? Pero ella, como te muerda, tiene veneno mortal. Así que cuando miramos la naturaleza de los peligros que el Salmo nos describe, vemos que hay todo tipo de peligros. Los internos, los externos.
los que tienen que ver con algo físico que yo reconozco y los peligros que ni siquiera veo porque son invisibles. Pero no solo eso. ¿Os habéis fijado que el salmista ha elaborado su salmo para decirnos no solo que Él nos protege de todo tipo de peligro, sino que nos protege en todo tiempo ante los peligros? Mirad, el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Abrigo. ¿Cuándo se necesita abrigo? ¿Hoy se necesita abrigo? ¿Alguien quiere un abrigo? No. Se necesita abrigo cuando hace frío. La imagen es la protección de Dios en el tiempo de invierno. Pero después nos hablará, verso 2, morará bajo la sombra. Ahora sí que necesitamos sombra, ¿verdad? Porque cuando hay demasiado sol buscamos la sombra. Y lo que nos está diciendo el salmista es, mira, en los tiempos de invierno como de verano, Dios acomoda su ayuda a tu necesidad y a tu tiempo. No solamente eso, si miráis el verso 5 dirá: no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, noche y día, y lo repite en el verso 6. Luego, no solo ante cualquier naturaleza de peligro, sino ante cualquier tiempo, tienes asegurada la protección de Dios. Y si fuera poco, tienes asegurada la protección de Dios ante cualquier ámbito de esos peligros, porque la flecha, o mejor dicho, el cazador, las piedras, las bestias, son peligros que nos encontramos en la tierra, pero la plaga y las flechas no la encontramos en el aire. En el aire o en la tierra, en el invierno o en el verano, en la noche o en el día, en los peligros internos o externos, en los visibles o invisibles. La protección de Dios es inagotable. Por eso decía que este salmo nos habla de la seguridad total. Esto es lo que el salmista quiere que entienda el pueblo de Dios. Pero, Iglesia, no podemos hacer una lectura simplista de este salmo. No podemos hacer una lectura más que simplista, yo diría antibíblica y, escuchadme, diabólica. Y a veces tú y yo estamos tentando hacer una interpretación de una verdad bíblica diabólica. Y no utilizo el término diabólico a la ligera. Digo que es un peligro que tenemos. El poder interpretar un pasaje como el Salmo 91 de una forma antibíblica, diabólica, porque sabéis que el Salmo 91 lo citó el diablo. Se lo citó a Jesús. Si me acompañáis a Mateo 4, vosotros os acordaréis que Mateo 4 viene después del bautismo de Jesús, donde Jesús en el final del 3 es bautizado. Allí escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y el capítulo 4 de Mateo comienza con Jesús llevado al desierto, y en el desierto ¿con quién se encuentra Jesús después de 40 días sin comer? Con Satanás, con el tentador, que de primera le dice: bueno, como tienes hambre, utiliza este poder que tienes, ¿no?, como enviado de Dios, utilízalo para tu bien, para cubrir tu necesidad, y transforma, ya que tienes hambre, transforma las piedras en pan. Y entonces Jesús le responde: escrito está. Le cita la Biblia, le cita la palabra de Dios. Y Satanás, que es muy astuto, porque es serpiente antigua, dice: con que esta tenemos, ¿no? Como yo te ataco por aquí y tú me respondes con la palabra, pues ahora te voy a atacar yo con la palabra. Verso 5 del capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le citará el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que
no tropieces con tu pie en piedra. Dios no promete en el Salmo 91 protección. Jesús, tírate. Él va a enviar sus ángeles, lo tiene prometido, lo ha dicho el Salmo 91. ¿Veis la interpretación diabólica? Mirad, Jesús les responde en el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, ahora iremos a esta palabra también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús aquí también cita las Escrituras. Satanás le ha citado el Salmo 91 y Jesús le responde con Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 no vamos a ir porque sería mucho tiempo, pero hago un pequeño resumen. Es Moisés, su último libro. El pueblo está ya mirando como nosotros miramos un terreno y nos entusiasmamos, pues ellos están mirando una tierra, la tierra prometida, y están entusiasmados también. Entonces Moisés mira al pueblo y le dice, mirad, Dios es un Dios bueno, porque os ha dado una tierra que fluye leche y miel. Pero Dios es celoso, por lo tanto, no tentéis a Jehová, como lo hicisteis en Masá. ¿Y qué pasó en Masá? Pues nos tenemos que ir a Éxodo 17. Y en Éxodo 17 tenemos un episodio donde el pueblo va a tentar a Dios. Ahora, es importante que entendamos todas las Escrituras. Hermanos, así se tiene que interpretar la palabra, viendo cómo un texto nos conecta con otro, porque el autor quiere que conectemos las ideas. ¿Qué pasó en Éxodo? Bueno, lo que pasó en Éxodo es que Dios mostró su protección sacando al pueblo de Egipto, de las garras del imperio más grande que había en aquella época. Dios extrajo a su pueblo. Lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Os acordáis cómo lo hizo? Muchas plagas, pero me voy a centrar en la última. La última era la plaga de la mortandad, donde morían los primogénitos. Y el ángel exterminador pasaba por cada una de las casas. Y cuando veía la sangre del cordero en la puerta, pasaba de largo. El ángel no hacía daño ahí. La plaga no le tocó, como dice el Salmo 91. Plaga no te tocará, aunque tú verás a 1.000 y 10.000 morir a un lado y a otro. Y eso pasó. En Egipto murieron mucha gente, pero el pueblo de Dios no sufrió. Y entonces Dios sacó al pueblo con mano fuerte. Pero entonces vino otro peligro, ¿verdad? El ejército del faraón vino detrás de ellos. ¿Y qué hizo esa columna de nube durante el día, de fuego durante la noche? ¿Qué hizo esa columna? Se puso en la retaguardia e impidió que el ejército les cazara, como el cazador que quería cazar a su presa. Pero Dios le protegió, ¿verdad? Pero seguían teniendo otro peligro, porque seguían teniendo la espada o el mar. Entonces Dios abrió el mar y les hizo pasar en seco. Pero entonces el peligro seguía, porque el ejército podía ir detrás de ellos. Pero cuando pasó el ejército, ¿qué ocurrió? Que las aguas se cerraron y el ejército quedó inundado, eliminado, destruido. ¿Estaba Dios protegiendo? ¿No lo había visto el pueblo? Pero llegamos al capítulo 17 y de repente les falta agua. Y entonces el pueblo empieza a decir, ¿para esto nos ha sacado de Egipto? ¿Para esto? Ellos habían visto con sus ojos la protección de Dios. Habían visto cómo el imperio más grande del mundo, sus primogénitos habían muerto todos, de ellos y de sus animales, mientras que de los suyos ni uno solo había caído. Habían visto cómo había parado los pies del ejército más poderoso de aquella época, cómo los había inundado. Y ahora les falta agua y dicen, ¿dónde está la protección de Dios? Y tentaron a Dios. Y Moisés dijo, no tentéis. Y ahora Jesús coge esas palabras y le dice a Satanás, mira, no me interpretes el Salmo 91 de esta manera. Cuando Dios dice en el Salmo 91 que tiene total seguridad los que moran en su casa, no te está diciendo que tú te puedes servir de Dios. Tú no le puedes decir a Dios, mira Dios,
como yo sé que tú me has prometido protección, yo voy a hacer la mía, mi voluntad, y tú me tienes que proteger porque tú me has prometido protección. Porque entonces estamos forzando a Dios a que sea nuestro siervo. Pero Dios no es amuleto, Dios es Dios. Y Jesús le responde, no tentarás. Hay una interpretación del Salmo 91, que es un salmo glorioso, pero hay una interpretación, una lectura que es diabólica y la tenemos que desechar. No podemos servirnos de Dios, no nos podemos servir de Dios para hacer nuestra voluntad y esperar que Dios cumpla su parte. Eso no sirve. Eso no lo promete el Salmo 91. Pero fijaros, y os lo he mencionado antes, que Jesús dice, escrito está también. Y aquí, hermanos, yo creo que hay una gran lección para nosotros. Mirad, el Salmo 91 que acaba de citar el tentador, versos 11 y 12, es lo que ha citado Satanás ante Jesús. Ha dicho, escrito está. Pero Jesús le dice, escrito está también. Y aquí hay una lección. Cuando nosotros encontramos una verdad en la palabra, tenemos que entender, interpretar y leer esa verdad a la luz de toda la Escritura, de lo que también está escrito. Lo vuelvo a decir. Cuando tú encuentras una verdad en las Escrituras, asegúrate que esa verdad la vas a interpretar, la vas a entender a la luz de lo que está escrito también. Porque la Biblia es la referencia, la cosmovisión desde la que nosotros tenemos que entender las Escrituras. No podemos extirpar un versículo, un capítulo, una porción bíblica y sacar una verdad de ahí y hacerla absoluta sin entender todo lo que nos está enseñando la Biblia. ¿O es que la Biblia no enseña que también tú y yo podemos pasar por sufrimientos? Luego, cuando leemos el Salmo 91, tenemos que tener en cuenta que el Salmo 91, aunque habla y nos comparte esta verdad gloriosa, seguridad total, tenemos que entender qué quiere decir Dios por seguridad total. Piensa, hemos dicho que era un salmo mesiánico, ¿verdad?, del Mesías. Piensa en la vida de José, por poner solo un ejemplo. Y digo José porque él es prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de la historia de José? José es un hombre que por la envidia, la maldad, los celos de su hermano, es traicionado por su propia familia y vendido a unos que iban a Egipto. Comenzamos bien, ¿verdad? No vemos mucha protección ahí. Los más cercanos de José se vuelven sus enemigos y lo venden. Pero cuando llega a Egipto, porque José se mantiene fiel a su amo y no se acuesta con la mujer de su amo, acaba con sus huesos en la cárcel. Pero no solo ahí, sino que cuando está en la cárcel, él ayuda a un panadero y a un copero y les dice, por favor, ya que os he ayudado, cuando salgáis de aquí, acordaos de mí. Y cuando salen, el copero, porque el panadero no dura mucho, el copero se olvida de José. ¡Qué alegría! Acompañadme, como sabéis, a la reflexión de José en el capítulo 45. ¿Está Dios protegiendo? Era seguridad total, ¿verdad? Sus hermanos le traicionan, su amo lo lleva a la cárcel por mantenerse fiel, y aquellos a los que ha ayudado en la cárcel se olvidan de él. El capítulo 45, sé que son pasajes conocidos, pero creo que arrojan mucha luz para entender lo que está escrito también. Dice en el Génesis 45, verso 3 en adelante. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Os imagináis? Ese hombre que estaría vestido como un egipcio, maquillado como un egipcio, de repente se quita todo y dice, yo soy José. ¡Pum! Los hermanos se quedarían. Entonces, verso 4, dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se acuerda José de lo que ha pasado? Sí, parece que se acuerda, ¿no? No se ha dado un golpe en la bañera y ha perdido... No. Yo soy vuestro hermano y me vendisteis. Ahora pues, verso 5, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservar la vida, para protegerla, para traer seguridad. ¿Cómo es esto? Pues mira, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió... Un momento. ¿No te envió tus hermanos? Claro que me envió mis hermanos y José lo acaba de reconocer. Pero más allá de mis hermanos, Dios me envió. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Salmo 91, en la vida de José. ¿Qué quiero decir? Mirad, hay personas que pueden leer el Salmo 91 y pensar que lo que Dios le está diciendo es que Dios le va a quitar todos los males. Pero hay que leer lo que está escrito también. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que aunque tú tengas que beber una copa amarga, porque la vida a veces te va a traer una copa amarga, y a veces muy amarga, y a veces no es un chupito, a veces es una buena copa. Pero aunque todo eso pase, Dios va a estar trabajando para proteger la vida. En un sentido, Dios permitió toda esa maldad de sus hermanos para que José acabase en Egipto, porque José iba a ser el segundo después de Faraón, y José, a través del discernimiento que Dios le iba a dar, iba a descubrir que venían 7 vacas gordas donde tenían que acumular y ahorrar, porque después vendrían 7 vacas flacas, y si no guardaba, entonces no solo José, sino todos iban a morir, porque 7 años de plaga, de pestilencia, sin cosecha, trae la muerte. Así que, hermanos, el Salmo 91 nos dice que la seguridad es total, pero eso no está reñido con sorbos o buches de amargura. Las dos cosas son verdad. La confianza de los que moran bajo el abrigo del Altísimo es que este sorbo, aunque sea muy amargo, en sus planes y en sus manos tiene un propósito de vida. Por eso yo te pregunto, a pesar del calor, piensa, ¿de quién o qué te está atemorizando? ¿Qué es lo que te trae angustia? Como dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo dice Pablo, que también tuvo que beber algunas copas amargas. Voy a entrar en 2 puntos más, pero voy a ir mucho más rápido. Este era el punto más largo, así que no os preocupéis, que no va a ser tan largo. Una seguridad total, hemos visto que sí. Pero total hay que entenderlo a la luz de lo que Jesús nos enseña en esa respuesta perfecta que da a Satanás. Ahora, una segunda pregunta es, muy bien, una seguridad total. Pero ¿quién disfruta de esta seguridad?
¿Quién es el que disfruta este amparo, esta protección? ¿Todos? Bueno, el llamado de Dios es a todos. Pero si os fijáis, el Salmo nos contesta quién son los que reciben esta seguridad y esta protección. Los que moran, los que habitan. Y esto es importante. Esto es importante porque lo que nos está diciendo es que esta promesa es aplicable a aquel hombre o mujer, joven o anciano, que ha puesto su vida en la casa de Dios. No es una promesa, no se la puede apropiar aquel que puntualmente va a Dios y después sigue con su vida, porque ese no mora, ese no habita. No sé si me estoy explicando. Mirad, las imágenes del abrigo de Dios, verso 1, y de la sombra, necesariamente necesita que estés cerca de Él. Cuando está hablando aquí de morar, de habitar, que va a salir a lo largo de todo el Salmo, lo que nos está hablando es de cercanía. Cuando tu vida de forma regular, constante, la vives al amparo de Dios. Cuando te viene algo, rápidamente vas a Dios. Cuando tienes algo que celebrar, también lo celebras con Dios. Cuando tienes un momento de relax, lo disfrutas en Dios. Cuando tienes una dificultad, la pones delante de Dios, porque tu vida la vives a las puertas de la casa de Dios. Entonces, cuando Dios te puede dar su sombra, es cuando el abrigo de Dios te puede cubrir. Mirad qué imagen tan preciosa la del verso 3. Después de que ha dicho, el verso 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y ahora viene la respuesta. ¿Y cómo actúa Dios? Con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Te has fijado? Es casi como una mamá ave que coge a sus polluelos y los cubre. De la lluvia, del viento o del buitre que quiere coger a uno de sus polluelos. Lo cubre. Si el pollito está cerca. Pero si se ha ido por allí. Si es como el hijo pródigo. ¿Quién disfruta de esa seguridad? Los que moran. Mirad, en el Nuevo Testamento hemos dicho que es un pasaje mesiánico, el Salmo 91. Jesús habla en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Tenemos esa imagen gloriosa de Jesús como el buen pastor. Dice el verso 11 al 14, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, como esa gallina que cubre, él también. Por cierto, esa imagen de la gallina también la dirá Jesús de Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido cogerte como la gallina cubre. Pero la imagen del buen pastor, vemos a ese buen pastor que es capaz de dar su vida por las ovejas. Ahora, dice el verso 12, el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y conozco mis ovejas. ¿Por qué las conoce? Porque están cerca de él. Y las mías me conocen. Yo las conozco y ellas me conocen. Y un poco más adelante, por amor al tiempo no vamos a ir, dirá, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo conozco a mis ovejas y nadie las va a arrebatar de mi mano. ¿Quién disfruta de esta seguridad? Todos los que cerca de Dios lo conocen
y pueden disfrutar de su sombra o de su abrigo. Y la última pregunta que yo quisiera abordar en cuanto a este Salmo 91 es, muy bien, hemos visto que la seguridad es total, hemos visto quién son los que tienen acceso a esta seguridad, pero ¿sobre qué base se establece esta seguridad? ¿Sobre qué base? El Salmo es muy claro, no sobre nosotros. La seguridad no depende de tu capacidad, ni de tu fidelidad, ni de tus ganas de ser protegido, depende única y exclusivamente del carácter de Dios. Mirad, el salmista dirá de este Dios que protege que es el Altísimo, es el Omnipotente, es verdad, tiene alas y plumas, es decir, cuida y trae protección con ternura. Pero lo fundamental es lo que vemos en los versos del 14 al 16, la parte final con la que termina el Salmo, porque aquí es Dios mismo el que va a hablar. ¿Sobre qué base está establecida esta seguridad? Sobre la base de quién es Dios, de su carácter. Él va a decir en estos versos 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Yo lo he conocido a él, él me ha conocido a mí, su fidelidad yo la voy a corresponder con mi fidelidad porque este es mi carácter. Verso 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Por cierto, aquí se menciona la angustia, luego el Salmo 91 reconoce que va a haber tiempo de angustia, pero Dios estará. Lo libraré, le glorificaré, y termina ya el Salmo con trompetas. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Lo voy a desbordar. Pero, como he dicho, es un salmo mesiánico. Y cuando miramos este salmo, lo que vemos es que es en Jesús donde se cumplió perfectamente este salmo. Jesús es el cumplimiento de esta protección gloriosa, porque Jesús es el único que de forma perfecta moró en la casa del Padre. Jesús es el único, como dice el verso 2, que vivió una vida en la que todo lo que él decía, todo lo que hacía, todo lo que compartía era proclamar su confianza en Dios. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Jesús es el que fue librado del lazo del cazador. ¿Y quién es el cazador? Satanás. Y él fue el que fue librado de la plaga o de la pestilencia. ¿Y cuál es la plaga y la pestilencia? La muerte. Jesús fue, no lo hemos leído, el que fue atendido por los ángeles, porque después de la tentación, ¿qué ocurrió? Dice que ángeles vinieron y le servían. Pero sobre todo y ante todo, Jesús es el que cumple el verso 13, sobre el león y el áspid o la víbora pisará, como fue prometido en Génesis 3. La simiente de Eva pisará la cabeza de la serpiente. Jesús fue del quien el Padre pudo decir los versos 14 al 16. Por cuanto ha puesto su amor en mí y me conoce, yo lo libraré, yo lo pondré en alto. Pero, con esto concluyo, Jesús no solo es el cumplimiento, Jesús también es el medio por el cual esta protección del Salmo 91 te afecta a ti y a mí, en Jesús. Él, o por medio de Él, nosotros también podemos morar en la casa del Padre. Yo no podía. Aunque yo quisiera, yo no podía. Pero en Jesús ahora yo también tengo acceso a la casa del Padre. Ahora yo también en Jesús he vencido al cazador. El león ahora simplemente es un león, pero sin dientes. Solo puede rugir, pero no puede hacer nada.
Y la muerte es solamente un ir a dormir. Así que ni la peste, ni el león, ni el cazador va a poder conmigo. Ni contigo, que vivimos en la casa del Padre. Nosotros no compartimos el destino final de estos que 1000 caerán a un lado y 10.000 caerán a otro. Nosotros tenemos otro destino, por medio de Jesús. Gracias a Jesús, a los méritos de Jesús, ahora los ángeles trabajan a favor nuestra. Gracias a los méritos de Jesús también podemos nosotros apropiarnos de las palabras de los versos 14 al 16 y ver que Dios mismo nos dice a ti y a mí: por cuanto ha puesto su amor, yo también lo libraré. Mira, termino con estas palabras. El Salmo 91 no es un cuento, no es una película, no es una utopía, no es un ojalá, es verdad revelada. ¿Tú la crees? Hermanos, el Salmo 91 atiende a estas palabras. No es un seguro para las emergencias. El salmista aquí no nos está vendiendo un seguro de cuando se te pase algo, entonces llamas a este número. No, es una llamada a vivir y conocer a Dios, para que su sombra y su abrigo te proteja. No un seguro de emergencias, como algunos quieren reducir a Dios. No, Dios no se deja tentar y doblegar de esta manera. La seguridad total de la que nos habla el Salmo 91 no es una seguridad que dependa de ti, de tus buenas intenciones, de tus buenas habilidades, de lo fiel que eres en las reuniones. Depende única y exclusivamente de Cristo, aquel que dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Si vivimos cerca de Cristo, podemos apropiarnos apropiadamente el Salmo 91. Y en medio de estos tiempos, esto es un regalo. Esto es un regalo. No hay ningún peligro que pueda pillar por sorpresa a Dios. No hay ningún tiempo, no hay ni peligro de ningún ámbito que le pueda hacer frente a la protección de Dios. ¿Crees esto? Señor, te damos gracias por el Salmo 91, este salmo glorioso de esperanza, de consuelo, que nos permite afianzarnos en la verdad revelada que tú has compartido con tu pueblo. ¿Cuántas veces, Señor, yo puedo mirar atrás y ver cómo tu mano me ha protegido de peligros que ni siquiera yo era consciente? Sí, Señor, vivimos en un mundo caído y seguramente tendremos que beber copas amargas, porque este es un mundo corrompido por el mal. Pero a pesar de esos momentos, sabemos que estamos en aquel que es el buen pastor, que nos llama a tener cercanía y vínculo con Él, para que podamos conocerle. Y aunque la vida se torne oscuridad, nosotros, como mis hijas, podamos cogerte de la mano y saber que todo ha cambiado, porque tu presencia lo cambia todo. Ayúdanos, Señor, a no usarte o no pretender usarte como un seguro de emergencia. Ayúdanos a deleitarnos en tu presencia y en tu casa y disfrutar, paladear la protección que tenemos en ti, por los méritos de tu Hijo, en quien oramos en esta tarde. Amén.